Chicuey Cuautli. Este día, Chicuey Cuautli, un día de mucha reflexión, hermanitos. Un día con el águila, el día de hoy, con el águila del día de hoy, podamos nosotros reflexionar, repensar nuestro caminar sobre cómo hemos mejorado o cómo hemos ejercitado todo este trabajo energético que de una u otra forma nos ha llevado a desarrollar las cualidades que nosotros queremos, pues trabajar, ¿no? Recuerden, el águila, el águila vuela alto. El águila por su plumaje, las plumas del águila representan la sabiduría, representan ese, ese acercamiento, ese elevar de nuestra energía hacia un mundo más, hacia un mundo más consciente de Buenas este noches. servicio. No se escucha, maestro. A ver, me dicen que no se escucha. Vamos a Emma, yo sí aumentarle. escucho. Bueno, posiblemente. ¿Los demás qué me dicen? ¿Sí me escuchan o no me Se escuchan? corta su voz, Temastiani. Sí, se corta. Pero ahorita parece que ya quedó. Ya se Parece que ya quedó. restableció. Sí. Bueno, puede ser que sea lo del internet. No, Permíteme, yo no lo escucho. Ya me salí, me volví a meter y no lo escucho. Ajá. Bueno, déjeme desconectar mi internet aquí porque estoy en la comunidad. Me quedé en la comunidad. Bueno, esperemos que ya no nos falle tanto el internet, ¿no? Esto nos lleva precisamente. A ver, le subo el volumen aquí. Temastiani, posiblemente sea su internet porque, bueno, yo sí lo escucho perfecto. La socama de Nagnisim. Entonces puede ser que sea su internet también, hermanitos, ¿no? Que pudiéramos rectificar, ¿verdad? No es el internet. Muy bien, hermanitos. Entonces, esta parte que yo les digo, ¿no? Este es el formatito. El próximo año todavía vamos a utilizar este formatito que tenemos. Miren, va a ser el año Cali y está 13 Cali, está aquí, miren, abajo. ¿Sí? El próximo año, el año conejo, es donde nosotros tendremos que cambiar, tenemos que cambiar la parte de formato. Esto consta precisamente de una etapa de 4 años, ¿no? Esta hojita que está aquí, miren. Por ejemplo, el día de hoy estamos, Wolfsley. No se escucha. Ya lo perdimos otra vez, maestro. Maestro, yo lo sigo escuchando perfecto. Tal vez sea la distancia, maestro. Los que O la estamos zona, lejos o la zona perdemos el también. audio. Yo tengo, parece que viene el internet, pero de repente lo dejo de escuchar, maestro. Sí, se escucha claro, pero de repente se va su voz y regresa. Cuando usted habla, sí se escucha bien, pero sí se corta. Posible sea por el aire, porque sí hace aire, ¿verdad? Sí, puede ser que el aire, o déjeme apagar el ventilador que tenemos aquí. Puede que influya eso.
Gracias, Temastiani. Y es que prendieron el internet, mis alumnitos vinieron a hacer un trabajo en equipo y pues prendieron el ventilador. Ahora sí, ¿sí me escuchan, hermanitos? Espero Ahora que sí. sí, Sí. ¿qué Sí, ya más? se escucha, Bueno, maestro. Perfecto. se Sí, era escucha entonces perfectamente. el ventilador. Es que le pusieron muy fuerte y eso creo que hace que se Ya vaya no la se voz. escucha. La Ya no socapate se no activa. escucha, Temestiani. Bueno, pues entonces vamos a continuar con este trabajo, ¿verdad? El día de hoy nos toca trabajar con un día 8 águila. Este día importante, que es el último día que vamos a trabajar, ¿sí? Posiblemente estemos trabajando con el ayuno, este ayuno que nos toca a nosotros trabajarlo. El ayuno, que recuerden, que les decía yo, bueno, en mi caso, yo hasta esta hora me he hecho un taquito. Ahorita, en estos momentos, pues nos mandaron a traer para un taquito, por eso es que venía un poquitito apurado ya para iniciar la clase. Hasta esta hora me como una tortillita a veces, ¿sí? Ojo, híjole, entonces, ¿qué puedo yo hacer? Lo que puedo hacer es grabar el video y enviárselo porque lo de mi internet, ¿no? No sé. ¿Qué proponen también ustedes? ¿Cómo pudiéramos hacerlo y pues avanzar con esta clase del día de hoy? Para nosotros Temastiani, es... a partir de que quitó el ventilador, yo ya lo escucho perfecto. Ya Sacámate. todo este rato no se ha cortado. Estos últimos minutos, o 4 o 5 minutos, creo que está bien. Perfecto, hermanito. Entonces, ese habrá sido el fallo. Muy bien, hermanito. Entonces, continuamos. Muchísimas gracias. Tlazocamati por su apoyo. Ujú. Entonces, les decía yo, estamos en un día 8 águila, donde nosotros podemos, ¿sí? Esta mañana, pudiéramos trabajar con la energía del águila, pero también con la energía de Shipe Tote, ¿no? Shipe Tote, que es justamente su regente del águila. El día de hoy, hermanitos, esta noche, desprendámonos de esa piel que aún nos sigue vibrando, que aún seguimos trabajando. ¿Sale? Bueno, estoy dando una clase, al ratito platicamos. Ajá, sale. Ahí mañana me platican lo que, ok. Resistol, busquen una tapa y échenlo, están viendo. Ahora, échenle ahí en el. Bueno, les decía yo, el trabajo que nos toca hacer en el día de hoy, es desprendernos de todo aquello que a nosotros no nos ayuda a volar. ¿Por qué? Rencores, ¿verdad? Dificultades. Hay uno que ya le agujeré la tapita, chequen. Todo lo que no nos han podido dejar volar, hermano. Sí, créanme que son muchas cosas. Y cuesta desprendernos de todo este trabajo. ¿Sí? Máxime si son hábitos que los traemos arrastrando, pues desde nuestra niñez, desde nuestra juventud, ¿verdad? Todos esos hábitos, todos esos malas decisiones que hemos llegado a tomar, nos llevan, justamente nos trae el día de hoy y nos va a ir llevando hacia donde Él nos quiera llevar. Pero el día de hoy tenemos la oportunidad de poder hacer esa reflexión.
de desprendernos de esta piel que no nos ayuda a ser nosotros mismos. Xipetotec, el que cambia de piel. Hoy, esta noche, podamos pedirle a Xipetotec, a esta energía, que nos cambie ese modo de pensar, ese modo de hacer las cosas, ¿sí? Además de que el día de hoy, unámonos en un recito después de la clase, podamos pedirle a este cuerpo que tenemos aquí. Hoy es el último día de Montemi, hermanitos. Mañana empezamos ya, después de la medianoche, ya con otro año, con una nueva veintena, ¿no? El día de hoy, justamente, hagamos este cambio de mentalidad, de emociones, de sentir, de percibir. Ajá. El día de hoy, Xipetotec está muy presente para ayudarnos a cambiar, ¿sí? Si yo lo sé y lo sabemos, creo que la mayoría, que este cambio tiene que iniciar desde nuestro ser interno, que este cambio tiene que venir desde nuestro espíritu, desde cómo nosotros queremos empezar a vibrar, ¿sí? En este nuevo año, hermanitos, en este nuevo año, 13 casas, escuchen el número 13, ¿sí? Este número 13 es el número para lograr nuestros objetivos. Culminamos un ciclo de 52 años. Terminamos. Es bueno mudar de piel. En este próximo año, que sería mañana, no tan lejos, casa. Debemos de alimentar, debemos de transformar esta casa que tenemos cada uno de nosotros. Pero ¿cómo, hermanitos? Yo sé que divagamos a veces en eso o nos frustramos de querer cambiar radicalmente, ¿verdad? Una de las formas que me ha servido un poco a mí, si es que tal vez a ustedes les pueda servir, es cambiar a través de los días. Día Zipacli, día Yeyecas, día Cali, Huespali, Oat, todos estos días podamos ir reflexionando, podamos ir repensando qué podemos cambiar. ¿Sí? Ahorita, este año ya lo estamos terminando. Y bueno, así como ya lo estamos terminando, pues ya no podemos corregir nada. Sale, hasta mañana. Ya no podemos corregir nada. Ya lo hecho está. Pero sí podemos en el siguiente ciclo, hermanito. Seamos como ese águila el día de hoy, ahí en nuestra camita, antes de dormir, refugiarnos en nuestro altarcito, prendiendo nuestras 2 velitas. Pidámosle a esta águila que somos nosotros el día de hoy. Vamos a desprendernos de las plumas que tenemos, ¿sí? Este día Nemontemi, día águila, se repite día Nemontemi, águila, cada 4 años. Cada 4 años, ¿sí? Entonces, dentro de 4 años, nuevamente podemos hacer este ejercicio del águila. ¿Sí? Hoy, antes de dormir y durante el día, quitémonos estas plumitas, ¿sí? Estas plumas. Quitémonos estas garras. Quitémonos este pico, metafóricamente.
¿Qué serían estas plumitas? Pues serían nuestros malos hábitos. Sería nuestra forma de ver la vida, ¿sí? ¿A poco podemos cambiar la forma de ver la vida? Sí, hermanitos. Podemos cambiar la forma en que percibimos la vida. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos ser víctimas o ser responsables o ser, ¿verdad? Ser aquella persona que todo le echa la culpa a los demás. Ujú. El día de hoy podamos quitarnos esas plumas. Veamos, bueno, pues mi indecisión, mi apatía, los voy a estar viendo y todas estas plumas los voy a reunir metafóricamente, los voy a ver aquí y le voy a decir al abuelo Chipetote, te los ofrendo. Te ofrendo el día de hoy estas plumas. El día de hoy te ofrendo estas garras. Estas garras que simbolizarían nuestras herramientas. ¿Cómo qué? Nuestro celular, nuestro atecocoli, nuestra computadora, nuestro poposhkomit, ¿sí? Entonces, le vamos a decir, miren, empodera mis herramientas. No se trata de que el día de hoy los quebremos, nuestro poposhkomit, lo tiremos, nuestro atecocoli, no. Digámosle, renuévame, renuévame con mis herramientas. Dame la energía de poder llevar a buen término esta nueva aventura, este nuevo círculo, este nuevo año, esta nueva vida que yo quiero iniciar, ¿no? Es bonito ofrendarle a él, nuestro pico, decirle, abuelo Chipetote, te ofrendo el día de hoy esta palabra, esta boca con la que busco mi sustento. Quiero buscar ese sustento dulce. Quiero buscar ese sustento que pueda yo ayudar a mis hermanos, todos los que me rodean, ¿sí? Pero no sin antes decirte, abuelo Chipetote, te regalo, te ofrendo y te agradezco todo lo que me has dado. Somos muy afortunados, hermanitos. Cuando nosotros agarramos el aire, somos muy afortunados. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Cuando vemos, no estamos en un hospital. Somos afortunados. Gracias, abuelo Chipetote. Si el día de hoy cambié de mentalidad, cambié de algunos hábitos, gracias, abuelo Chipetote. Te agradezco, te agradezco, ¿no? Eso, todo eso que querramos cambiar, hermanitos, ofrendámosle a Chipetote. Te agradezco por todo lo que me has dado. Te pido, Chipetote, me des conocimiento, entendimiento. Este entendimiento, hermanitos, donde nosotros podamos comprender que todo es cíclico, que todo viene por y llega todo por merecimiento o como le llamamos también por añadidura, ¿no? A veces queremos que nos llegue abundancia, pero nosotros no estamos generando esa abundancia, ¿sí?
¿Soy yo o lo perdimos? Lo perdimos. Lo escucho. Yo no he dejado de escuchar. Yo también escucho bien. No, yo no escucho nada. Y yo lo escucho Ya, bien. Me salí, volví a entrar y ya lo escuché bien. ya no se Sacámate, escucha. Narneva. Sacámate. Ya se Bueno, escucha. entonces decimos, hoy, hoy, hermanitos, en Yo esta noche, perdí esta hora. imagen y ya no escucho nada. Ajá. ¿Soy yo? Porfas, comenten. pu- Puede ser Sí, que, posiblemente, Es hermanito, usted, sí. compañero. ¿Es usted? bueno, Hermanitos, yo me salí y volví a entrar y ya lo estoy escuchando bien. pudiéramos hacer esa dinámica, ¿no? A lo mejor salga y les damos acceso. Puede ser que eso ayude a que fluya, ¿no? Esto. Sí, sí, Emma, hermanitos. Yo lo escucho ¿Qué muy más? bien. Bueno, O utilicen el chat, hermanos, para no interrumpir al maestro. perfecto, hermanitos. Entonces, les decía yo, Pilsintecutli, el día de hoy, hermanitos, podamos ponernos contentos como ese niño. Yo el día de hoy, en la tardecita, me emocioné mucho. Me gustó mucho la puesta del sol. Se los compartí esa fotografía, ese pequeño video. El día de hoy, eh, no me escondí. Estaban aquí algunos niños todavía. Les dije, nada más que guarden silencio, vamos a despedir el abuelito Sol. Y realmente, el abuelito Sol nos lleva a reflexionar muchas cosas, ¿sí? Desde su puesta, cuando sale el sol, desde cuando se oculta, es una hermosura, ¿sí? Me sorprendí mucho, me sorprendí mucho que en este mismo lugar me moví del lugar y vi otra perspectiva. Antes de empezar a grabar, yo le ofrendé mi plegaria, es ese Pilsintecutl, es Órale.
al final. Ahora sí falló mi internet, hermanitos. Híjole, caramba. ¿Sí me Yo lo escucha? escucho y lo veo. Sí, maestro. Asalcamate, Nagnitz. Muchísimas gracias, hermanito. Le agradezco. Les decía yo, a veces nos dicen, dedícame tiempo. Ah, bueno. Cierro mi libro, te dedico tiempo. ¿No? Y está prendido, perdón, está prendido el televisor. Está atento a las telenovelas. Le digo, bueno, ¿querías mi tiempo? Platiquemos. ¿Qué quieres platicar? Mis hijos, papá, quiero hablar. Claro, te escucho, mijito. Dejo todo, te escucho, dime. Platicamos 1 hora, 2 horas. Es que voy a hacer mi tarea. Adelante, mijito. Ahorita yo también hago mis cosas. ¿No? No podemos dedicarle todo el tiempo a algo, pero sí debemos nosotros no olvidar cuál es nuestro objetivo. Todo, todos y todo es importante, hermanitos. Es de dedicarnos nuestro tiempo. Algún hermanito me decía, maestro, ¿y en qué momento usted descansa? Depende, le digo, de la mentalidad que nos pongamos. A veces siento que descanso, que me relajo, me pongo a leer. O no lo niego, a veces agarro 1 hora a dormir. Me siento cansado, mi cuerpo me lo pide. Después de ese dormir, por 1 millón de cosas que tengo que hacer, tengo que descansar. Y nos habla de eso aquí Coatl, ¿no? Aquí nos habla de eso el águila. Chequen el águila, en sus plumas justamente tiene mucho tecpas. Miren aquí en su garrita, en su
está elevando su energía hacia el cielo. Dice, estamos destinados a trabajar. Ojo, chequen a Shipetotec. Shipetotec agarra justamente una mano y se lo pone. ¿No? Ahí está Shipetotec. Pero esa mano no es de él, es de alguien más. ¿De quién es? Está de color amarillo. De su energía interna. ¿Sí? Nos habla de valorar la vida. Nos habla de vivir bien la vida. Nos habla de que nosotros podamos vibrar en armonía con la vida. Y yo sé que todos los días Nemontemi son importantes, pero vean, el número 8. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Hay un rumbo que por lo general no se menciona. ¿Quién es? El número 8. ¿Y de quién es este rumbo? Híjole. Mi internet. Ahí está. El rumbo es el de Nahual. Es del Nahual. Por eso, hace ratito yo les decía, cierren sus ojitos y muevan sus brazos, alas, como ese águila. Cuando sientan que ya se elevaron lo más alto, solamente planeen. Vaya moviendo sus alitas como el águila. Vamos a nahualear como águila. ¿Sí? Y dentro de este vuelo, cerrando los ojos, visualicemos qué es lo que ya hemos logrado. Porque ya hemos logrado muchas cosas, hermanito. El principio básico con Shipetotec es valorar lo que ya tenemos. ¿Qué ya tenemos? En mi caso, yo ya los tengo a ustedes dentro de esta hermandad. En mi caso, yo ya tengo internet aquí en la comunidad, en Xochimilco. Gracias a todos ustedes. El día de hoy ya tengo vida, estoy vivo. Quizá no tengo todavía el cuerpo que quisiera tener, la mente que quisiera tener, el corazón que quisiera tener. Pero valoro que yo ya tengo. Tengo un celular con que comunicarme. Tengo una computadora con qué hacer la clase. Tengo una familia. Tengo a mis hijos. Tengo un trabajo. No me hace falta. Trabajo tengo. Para comprarme un taquito, una playerita, tengo. Inclusive, la gran mayoría de la ropita que yo uso, me lo han regalado. Y eso, estoy bien agradecido. Y sigo volando, sigo pensando, ¿qué es lo que me hace falta? Tengo una casita humilde, tiene 4 paredes y tiene un techo donde yo pueda descansar. ¿Qué más me hace falta para trasladarme? Para trasladarme, yo sé que no es el carro del año, pero me traslada. Tengo un transporte. La hora que yo quiero irme, arranco y vámonos. ¿No? Imagínense en este vuelo. Seguimos volando. Ya nos elevamos, ahora solo vamos planeando. Hagan de cuenta que en nuestra mente vamos visualizando todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado. Hermanitos, mañana ya me avisaron que ya están los libros aquí en la paquetería. El día de mañana, el segundo libro, el primero, el palpitar de la montaña, el segundo, el florecimiento del niño, de los niños. Y gracias a todos los que participaron. ¿Qué más me hace falta? Fíjense,
Cuando empezamos a valorar todo lo que ya tenemos, hermanito, en verdad, cuando tenemos hermanos cósmicos, hermanos que quizá no son de sangre, pero más que de sangre, de camino, de entendimiento, que cuando tú le dices, hermanito, te amo, te quiero, Nimitztlazotla, o cuando me lo encuentro en alguna ceremonia, estrecho con un abrazo, siento su afecto, ¿no? La intención de este vuelo, como águila, hermanito, es hacer una reflexión, hacer una introspección de lo afortunado que somos. Sí, a lo mejor me hace falta a mí algunas cosas, pero estoy trabajando sobre eso. Jamás, digamos, no puedo, porque con esa palabra lo estás bloqueando tu mente. Dicen los abuelitos, ya tenemos todo. Tienes tus frijolitos, tus tortillitas, qué rico. Habrá un momento que comas una carnita, un pollito de rancho. Ay, delicioso. Estás vivo. Te preocupas por acumular, acumular, acumular. Y no te lo vas a gastar. Y no te lo vas a comer. Aunque tengas aquí todo un, como en los hoteles que le llaman un buffet. Me decía un hermanito, ¿y tú cómo sabes que en los hoteles hay buffet? Bueno, por hablar náhuatl, por escribir náhuatl, la Secretaría me ha invitado a participar en unos cursos para enriquecer la lengua náhuatl y producir textos para ellos. Ahí está el buffet, ahí está el hotelito. ¿No? Qué bendición, decimos, ¿no? Con los que estamos en la religión, qué bendición, qué afortunado. Y verán con este ejercicio, yo lo hice, hermanito. Lo hice cuando tenía mis 18 años con mi papá. Porque yo era de aquellos. Papá, ¿qué pasó? Mira nuestra casa de teja. ¿Por qué no te esforzaste? Eres albañil. Esta pena me da decirlo ahora. Y me enseñó a hacer este ejercicio, que se vuela. Tienes a un papá que te quiere. Con otra grosería. No lo puedo decir. Mamá, ¿por qué permitiste que mi papá no me mandara a una carrera? Mijito, estás vivo, ¿no? Empecé a hacer este ejercicio y yo los invito a que lo hagamos. Hoy que es un día águila, lo podemos volver a hacer este ejercicio, sí, pero dentro de 4 años. ¿Sí? Bueno, cuando terminamos de hacer esto, justamente lo que está aquí, miren, las flechas, lo blanco, todo lo que les acabo de explicar del ejercicio de ennagualarnos para nagualear como águila, ¿no? Es esto, miren. En el cielo, dice, en el universo, elevamos nuestros logros, lo que ya hemos logrado, por eso es la banderita blanca, lo puro, lo limpio que ya tenemos, hermanitos, en verdad, lo que ya tenemos. Y las flechas son nuestros objetivos. Y que todo este cambio, esta transmutación, sirva como medicina, la gran energía que vibre cíclicamente, miren aquí está, cíclicamente que empiece a vibrar esta medicinita que les acabo yo de explicar, el ejercicio con el águila, ¿no? Y justamente ese mismo ejercicio está aquí, dice, valora tu vida, que eso que ya viviste te sirva para transformarte, a nahualear por el número 8. ¿No? Hay que convertirnos el día de hoy como un águila nahual. Nuestros abuelos lo hacen. Les decía yo hace rato en el audio, después de las 6:45 se prepara
molito de guajolote. El guajolote es considerado también como nuestro ego, nuestra parte negativa. Lo que algunos, lo que algunos lo presentan en los cuentos que existen de las brujas, ¿no? Las mujeres que se pueden convertir en guajolote y se pueden convertir en ecolote, pero mayoritariamente en guajolote, en guajolota, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vamos a disfrutar el día de mañana a estas horas. Quieren disfrutar ya de un pequeño refrigerio, de fruta o de un poquito de carne. Lo que sí les pediría es que no coman mucho porque el cuerpo puede resentirlo, como lo tratamos de disciplinar, pero si les puede quedar un poquito de hilo disciplinando este cuerpo, se siente bien, hermanitos, ¿no? El número 8. Y aquí está, miren, el último día es el más grandototote y bien adornadito, miren. Chequen. Aquí encontramos Malinali, ¿sí? Este Malinali está entretejido. Es el día más grande. Pero ¿por qué lo ponen como el día más grande? ¿Y por qué les hablo un poquitito más de nosotros mismos? Porque hoy es un día dedicado a cada uno de nosotros, para nosotros mismos. No vamos a pedir a ningún rumbo, no vamos a agradecer a ningún rumbo, vamos a agradecernos ¿a quién? Al hermoso templo que tenemos nosotros. ¿Sí? A nosotros. El día de hoy o mañana, si pueden hacer su temazcalito, por favor, háganlo. Por favor. Sí. Este día, a partir de hoy, disfrútense a ustedes. Hagan un análisis como ustedes, ¿no? Como cada uno de nosotros, cómo hemos actuado, cómo nos hemos comportado, ¿con quiénes? Con lo que nos rodea, con nuestra familia, con todos aquellos que de una u otra forma nos han ayudado en nuestro cambio, en nuestra transformación. Tal vez no se lo puedan decir por cualquier situación, pero en su plegaria, en su recito, dígale, gracias, gracias porque me enseñaste el camino, gracias porque tú me has enseñado a ser lo que soy, ¿sí? Agradezcámosle. ¿A quién? ¿A quién creen? Pues a nosotros mismos. Sí es triste, hermanita Luz. A veces es de nuestra pareja, de nuestra dualidad, que viene la mayor maldad. Por eso yo les digo, primero nosotros, primero amémonos a nosotros mismos, ¿no? Porque tal vez nuestra dualidad o nuestro Ishname tiene otras ideas, ¿verdad? Y si por sus ideas y por sus acciones nosotros nos debilitamos, imagínense, ¿no? No, al día de hoy, agradezcámonos nosotros. Le decía yo a mi hijito que pasó por una pequeña depresión por su enfermedad que tiene. Le digo, no, tú, abrázate, dite a ti mismo, qué guapo estoy, qué fuerte soy. Y esta enfermedad yo sé que me va a doler. Yo sé que esta enfermedad me va a detener con algunas cosas, pero no me dejará vencer. Y la frase que siempre les he enseñado, nada ni nadie te detendrá a menos que tú le permitas que te detenga. ¿Sí? Porque una de las frases que utiliza la gente
Una de las frases que utiliza la gente manipuladora dice, tú sin mí no eres nada. Tú sin mí no lograrás nada. Tú eres un cero a la izquierda. Tú, luego tú, no lo vas a lograr, por Dios. Todo lo que tienes, todo lo que has logrado, es gracias a mí. Mira, a mí. Tú sin mí no eres nada. No eres nadie. ¿Les recuerda? ¿Les recuerda eso? Pero analicemos. Hoy es para nosotros. Hoy este día en Montemi es para nosotros. Como grandes águilas. El siguiente año, el último día en Montemi, ¿qué creen? ¿Quién es? ¿Qué día es? Flor. Dentro de un año estaremos, el último día estaremos trabajando con Flor. ¿Cómo hemos florecido? Pero el día de hoy como águilas. Tenemos un año más. Imagínense este año, un preinfarto. ¿Quién lo iba a decir de mí? Digo, inclusive hubo algún momento que me decían, es que el preinfarto no importa la edad. Decía, a mí no me va a pasar. Pero miren, me pasó. Me pasó. Pero bueno, ahora, en estos momentos, pues quizá me da risa. Pero ese día, en verdad, milésimas de segundos pasó por todo lo que he vivido. Pero bueno, hermanitos, es hermoso autorreconocer lo valioso que somos, que nuestra energía es sagrada. No dejemos que otra persona quiera tomar el timón de nuestras vidas, ¿sí? Que sí es importante nuestra pareja, nuestra dualidad, sí, es importante, ¿no? Nosotros como hombres sí es importante porque nos dio nuestros hijitos, pero pues si ya no quiere seguir a nuestro lado, en vez de que nos sume, nos reste, pues por la buena, hacernos a un ladito, igual las compañeras, ¿no? O sea, no, nadie está forzado a estar al lado de alguien que no, que no hay esa comprensión, ¿no? A veces justificamos, es que por mis hijos, bueno, los hijos crecen, los hijos vuelan, pero bueno, hermanitos, regresando a la temática, el día de hoy, por favor, dense un abrazo a ustedes, hoy y siempre, porque en este año que viene, casa, vamos a dedicarnos a nosotros, a empoderarnos, a que este espíritu de la montaña nos ayude a vivir en armonía. 13 es un número de evaluación, de logros, de anhelos. ¿Y por qué no de lágrimas, de rencores a veces? Pero pues no dejemos que nos dominen esas emociones. ¿Sí, hermanitos? Pues de mi parte es todo, hermanitos, el día de hoy. Mañana nos vamos a conectar a las 6:40. Disculpen que aquí en la plataforma de Zoom no le pongo 6:40, no me permite, por eso les envío 6:30. El día de mañana a las 6:40, antes de irme nuevamente a la ceremonia, yo me voy a conectar aquí con ustedes, solamente para desearles un hermoso, satisfactorio fin del ciclo 12 Cuchillo de Pedernal. Yo lo sé, que fue un año muy fuerte, de retos, de lágrimas, de risas, de lucha, de desesperación, de que hubo momentos dijimos, híjole, creo que este no es para mí ya. Pero ya más tranquilo, lo digo por mí,
a veces más tranquilo digo, no, tranquilo, tranquilízate, porque esa es tu misión. No puedes abandonarlo, no puedes fallarles a los demás. ¿Por qué? Porque confían en ti, ¿no? Y bueno, esa reflexión hay que hacer, hermanitos. Mañana les voy a enviar su abracito del año nuevo, mañana. Les digo que, pues al día siguiente, si ustedes lo quieren hacer allá en casita, a las 12:45, prendan una velita, agradezcan, reúnanse con la familia, ¿no? Platiquen sobre lo que no les gusta de uno, del otro, de los hijos, de toda la familia. Podemos convivir con un vasito de agua, con una cenita muy sencilla. Lo importante es agradecer al año cuchillo de pedernal, 12 cuchillos de pedernal, y pues darle la bienvenida al nuevo año, 13 casas, ¿no? Y quizá en este año no nos vamos a confundir tanto, porque también inicia en la noche el día, ¿no? Aquí nos confundíamos porque era un día antes. ¿Sí? Y máxime que apenas vamos aprendiendo la correlación, pues sí, por fin, ¿qué día es? ¿No? Pues hermanitos, de mi parte sería todo. Yo les agradezco infinitamente que me escuchen, que me entiendan y que, bueno, disculpen por mi conexión al internet. Y bueno, los escucho, hermanitos, algo que quisieran compartirnos, algo, quizá una duda que tengan, pero les invito a que volemos como las águilas. Cuando estemos elevándonos, movamos más rápido las alas. Cuando sintamos que ya nos elevamos, ahora sí a planear, cerrando los ojos, agradeciendo por todo lo que tenemos y por todo lo que no tenemos. Porque cuando llegue lo disfrutaremos, pero por ahora disfruto este camino, no la llegada, el camino. Hermanitos, Tazokamati, los escucho. Sí, sí, hermanitos, los escucho. Pues Ujú. David, aquí presente, nada Sí, más para hermanito. dar gracias por este año, gracias por haberme aceptado en esta gran familia que tiene usted, maestro. Gracias a todos los que comparten esta familia para cerrar este ciclo de TechPal. Y sí, agradeciendo nada más. Me uno a sus rezos, a su ayuno y aquí estamos para seguir adelante y seguir trabajando. Tlazocamati a todos, Tlazocamati Temastiani. Tazokamati Negnitsim, te agradezco infinitamente. Sí, es un día es un año muy fuerte, pero cuánto aprendimos, hermanitos, cuánto aprendimos en verdad. Hermanita Guadalupe, por favor, la escuchamos. Abuelo, nada más para dar gracias. Aunque entré tarde otra vez, quiero decirle que, bueno, me ha servido mucho su caminar, su explicación y agradezco todo el año, que todo el año ha sido un año difícil con cuestiones, digamos, alérgicas. Ahorita posiblemente sea COVID, pero yo aún así ya lo vencí porque en mi mente está que ya estoy sana y espero que este año que viene, pues yo sea así más como el águila o como el Coscacuautli, que pueda volar, mucho volar por todas partes. Agradezco su conocimiento, su transmisión y bueno, estoy muy contenta porque voy a empezar el curso de los cursos que mencionó, pero mañana, bueno, el año nuevo empieza usted el curso de los 9 señores de la noche, que es siento que es tan importante para ir conociéndonos en nuestro espíritu e ir sanándolo. Le agradezco mucho su conocimiento y su enseñanza. Gracias, abuelo. Tazokamati Negnitsim, le agradezco infinitamente, hermanita Guadalupe.
Y sí, en efecto, el día miércoles en la noche empezamos con los 9 señores de la noche. A ustedes les voy a dar ese taller y también a los hermanitos que están en el cuarto círculo, que apenas entraron muchos y quieren estudiar esto de los señores de la noche. Y me dice el abuelito Topil, sí, dice, pues, ¿qué más? Pues ni modo, te dejamos ahora a ti. Ya te dimos la oportunidad de que tú organices todo el año con nuestra asesoría y pues da el curso de los 9 señores de la noche. Le digo, abuelito, yo bien contento, agradecido, ¿no? Yo doy el curso, pues aprendo más, que ellos me asesoren y que yo dé el curso, les doy a ustedes el curso, termina el 21 de marzo. De ahí iniciamos con los demás cursos. Recuerden que hay un curso en la segunda veintena que es los ejercicios del cuarto círculo. Con Zipacli, los ejercicios. Son 20 ejercicios. Sin dejar de lado los cursos de los sábados. Va a ser mucho trabajo. Me decía el hermanito José Gerardo, dice, oyes, no, pues no la friegues, es mucho trabajo. Pero bueno, quería yo trabajo, ¿no? Ahora que lo tengo, o sea, disfrutarlo. Hermanita Ana, por favor. Lazo Camati, Tamapiani, Juano Iniwan, Zapoyahualti. Tlapoyahualti, no nitzi. Ay, disculpe, es que voy llegando. Subí las escaleras, pero pues bueno, solo para agradecer infinitamente, primero al gran Ometeotl, al gran universo, por llegar a este momento tan maravilloso, a este tiempo sin tiempo, que pues yo considero un regalo, un obsequio, ¿verdad? Porque aparte de que pues se terminó pues el ciclo, todavía nos han regalado estos días Nemontemi que son de mucha reflexión, y que para mí pues en realidad todavía no alcanzo a comprender todo sobre los Nemontemi. Me hace falta estudiar y analizar porque el hecho de que es un tiempo que no tiene veintena, un tiempo sin tiempo, me deja mucho estar analizando, pensando, ¿no? En dónde estamos cuando se detiene el tiempo, en dónde estamos, y pues no sé, Temastianes, si usted pudiera contestarme esa duda. No tengo muchas sobre estos días de Montemi, y haciendo un análisis profundo. El fin de semana no estuve presente, le pido una disculpa, me reuní con los hermanitos del Calpuli Huitzilini Panejecat, en reunión en Temascalito, y pues ha habido mucha reflexión sobre algo que precisamente usted puntualizaba hace un ratito, ¿no? Las relaciones, cómo en este fin de ciclo coincide con ¿cómo se llama? Ese festejo gregoriano, cómo coincide con el festejo de las mujeres, que realmente pues no es una fiesta, sino eh, las mujeres se reúnen para hacer conciencia. Y pues, así como dice usted que la relación de parejas pues es a veces compleja, yo creo que estos tiempos han sido todas las relaciones, y analizar lo complejo que es relacionarse entre mujeres es algo muy fuerte, porque pues como mujeres somos la base pues no sé cómo decirlo, ¿no? En la familia, la base que sostiene, que educa a los hijos, que apoya a entonces,
pues queramos la educación. Las mujeres son somos las que educamos y a veces nos quejamos de que hay machismo, de que hay desigualdad, de que hay tantas cosas, pero me quedé reflexionando pues que somos las mujeres las que educamos, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo y qué conciencia hay que crear para hacer esa transformación desde nuestro interior? Realmente pensar que ¿por qué no tengo una relación? Porque pues yo soy una persona soltera, viuda aparte, entonces lo difícil que me es, lo complejo que es, y dije, pero ¿por qué es complejo? Entonces, pues, con base o sea, debido a la educación que creo que llevamos, me parece un aspecto, no es excusa, pero me parece un aspecto muy general, el hecho de que las mujeres, pues tenemos ciertas creencias, ciertas ideas que no nos permiten dejar en libertad a la pareja. Y bueno, y también, o sea, como le digo, nosotras educamos, los hijos también crecen pensando, los hijos varones también crecen a veces pensando eso, ¿no? Entonces es un conflicto en la relación, ¿no? Ya eres mío, ya hay una posesión, o sea, como si fuera un objeto, me apropio de la vida de mi pareja y pues yo así lo viví y así lo vi, así lo aprendí. Entonces, pues creo que pudiera ser algo que no está relacionado, ¿no? Con todo esto que estamos viendo, pero creo que sí está relacionado. Precisamente, y valga la redundancia, relacionado. Las relaciones es algo que creo que tiene que evolucionar, la forma en que nos vemos como pareja, como hijos, como amigos, como amigas, pues todo, ¿no? Ya lo he escuchado a usted hablar en que tiene una forma diferente de relacionarse con los alumnos, con los niños. Entonces, pues eso es, o sea, tengo muchas cosas, estoy reflexiva, pero también emocionada de que empieza un año Cali maravilloso por el significado que tiene, maravilloso, o sea, que también creo que hago mención por esto porque creo que las mujeres tenemos una gran responsabilidad, o yo como mujer tengo una gran responsabilidad para crear una forma diferente de ver el mundo y de comunicarme con las personas que tengo aquí más cercanas, relacionarme desde otra manera, incluso en la relación conmigo misma en soledad. Saber quién soy y saberme relacionar, yo creo que esa es la base fundamental. Saber quién soy y encontrar ese amor propio que me ha de transformar. Y bueno, Mastiani, pues es mi punto de vista, Mineltiliski, y le agradezco infinitamente por toda esta sabiduría, por toda esta generosidad que usted tiene tan grande, esa alma tan grande que tiene para, pues, darnos a conocer esta sabiduría, que la verdad, o sea, yo cuando entré no sabía nada. Yo solamente quería aprender náhuatl para cantar, para saber qué decía el canto en el Temazcal. Sin embargo, me encuentro con una filosofía, con la cultura, con las raíces y con algo súper maravilloso que en realidad me ha ayudado tanto para poder cambiar mi forma de pensar. Tlazo Camati Temastiani, le agradezco mucho y le agradezco pues lo que bien me pueda decir y espero entender, le voy a poner atención. Muchas gracias. Tlazo Camati a todos. Tlazocamati Nognitsim. Y si hermanita, no es una cuenta de tiempo, no. Sí son Nemontemi, pero tienen una cuenta diferente. Haga de cuenta, la trecena es de Setosh, nomás en los Nemontemi. Estos Nemontemi que le vamos aumentando en cada año, en 52 años hacen toda una cuenta completa de 260 tonalti a los 52 años. Entonces, no es una cuenta independiente, sino que va dentro de que se va complementando.
que sí es cierto, que sí es cierto. Interrumpimos en la cuenta y de las trecenas que venimos siguiendo y se le agregan estos 5 días, que son lo de una veintena. Son 4 años, se van distribuyendo de 5 en 5, ¿no? Ahora bien, esa es la característica de esta correlación. Hay otra correlación de la cuenta del tiempo, donde le llaman la cuenta continua, donde no paran. Por ejemplo, cuando paramos nosotros en el día Nahuixochitl, ¿no? Ellos le siguen. Macuilis y Pac, Chicuase y Eyecatl continúan y no toman en cuenta esto de los Nemotemi, esto de las veintenas, ¿no? Pues sería eso es lo que pudiéramos ver, por eso yo quise presentarles todos estos los días de Montemi para poder trabajar, ¿no? Pero bueno, espero que ya en unos momentos, a las 8:30, el hermanito José Gerardo nos va a presentar la clase de náhuatl. Pero los escuchamos, todavía tenemos tiempo, son las 8:05. Pero bueno, hermanito Gerardo Roque, lo escuchamos, por favor. Paso Camati, Temastiani, disculpe que lo Kamati, interrumpa, ¿qué pero manonitzi? el Temastiani, José Gerardo, avisó que no habrá clase porque su internet no tiene internet. Perfecto, Entonces no entonces hay seguimos clase. nosotros aquí. Sí, Los Temastiani. escuchamos. Paso Kamati Paso Camati. Nagnitzi. Hermanito Gerardo, por favor. Tlayoualtili nochtin senka niyolpajki temachtikatsin ipampa teua techmakamiet motlamachtil neua niualeua ompakatlan Guerrero axkan nipa inin tonali onikpeu nikan ipan motlamachtil onikalak ipa inin onikihtak ipan grupo WhatsApp tleteuatsin tikchiua inin plataforma Zoom tlateua tikneki nikan ihkuak nikpias kawitl nikalakis un poco hablando escuchando lo que decía la compañera que me antecedió, traduzco tantito, le doy gracias al maestro por su conocimiento, es la primera vez que yo ingreso, yo ya estaba en este grupo, yo ya estoy en este grupo desde hace como medio año, y la verdad no sé quién me agregó, pero de repente me di cuenta que aquí está el maestro Pregeris, y la verdad yo lo que quiero externar rápidamente es de que le doy al dador de la vida gracias por tener un maestro así. Yo soy de la comunidad nahuablante de Acatlán Guerrero, donde se hace la Tzatzilistle, que también ya lo ha tocado en algunas ocasiones el profe. Yo lo conocí hace como 4 o 5 años en un encuentro allá en Texcoco de nahuablantes. Estuvimos platicando, profe, quizás ya no se acuerde de mí, pero sí fue a recitar usted unas palabras y unas poesías aquí en Texcoco, a Manalco, me parece que era el tercer congreso, le llaman el Imperio Mexica, algo así le llamaron. Y a lo que yo voy es de que un poco escuchando a la maestra que me antecedió, a la persona, es de que Iscuacneguan y Tlactoaica Tonahuatlachtolzin, no chitlenquictan no ixtelolohuan, Kipatla Oxetlamantli, y pampa no chitlenquipia no chitlenquicta, Kipia y Yolzin. Y igual in Tlaquipia y Yolzin, no isqui neguan ni tlamanaltilis. ¿Sí? Le digo que si yo hablo en la lengua náhuatl, toda mi visión del mundo cambia, porque todo lo que ven mis ojos, hasta las cosas que están viendo ahorita, cambia, porque en el español distinguimos las cosas de lo que tiene vida, y son material y cosas que tienen vida. Cuando yo hablo la lengua náhuatl, todo lo que me rodea cambia, porque las cosas también tienen su corazoncito, y si tienen su corazoncito, entonces también le puedo yo ofrendar, también es digno de respeto, es sagrado para nosotros, ¿no? En mi comunidad venimos donde se hacen las peticiones de lluvias en la montaña baja de Guerrero, en Acatlán, y pues los tecuanes piden para las lluvias, pero también no nada más para la comunidad, sino para todos los que nos rodean. Cabe mencionar que también le pido permiso para ingresar cuando yo pueda, porque también trabajo, también doy clases de náhuatl, a sus clases, si el profesor me lo permite, yo voy a ingresar, escuchar y aprender.
Claro, porque el principio que tenemos los nahuas es, me decía mi mamá, que es Alfreda de la Cruz Terrero. Mis dos papás son de Acatlán, maestro. Me dice, si tu hermano es, aunque te lleve un año mayor, tú lo debes de respetar, no deben de estarse peleando. Entonces, mi maestro aquí yo lo respeto, lo venero, y este es el tipo de maestros y conocimiento que hace falta. Yo estoy en el Face y seguido me peleo con maestros que piensan de otra forma y me da mucha tristeza que son nahuablantes, pero ya con una mentalidad bien occidentalizada. La verdad, yo siempre me peleo y luego hasta nos tiran o me tiran de a loquito, ¿no? Pero pues a mí me da mucha tristeza que estamos luchando porque no se pierda la lengua, pero más que la lengua, la cosmovisión que hay dentro de ella. Porque si la lengua náhuatl lo vemos como un sistema de comunicación nada más, lo podemos aprender en 6 meses y sin barreras, como dicen, ¿no? En el inglés. Pero lo más importante de las lenguas, no nada más el náhuatl, es la cosmovisión, la forma diferente de ver el mundo, que son 6,000 años. Y 6,000 años no nos van a, ni 50 o 100 años que vayamos a vivir, no nos va a alcanzar para conocer todo ese gran conocimiento que fue construyendo una gran civilización, en este caso de nuestra lengua, que es la lengua náhuatl. Mis maestros, pues mis padres, yo soy nahuablante, desde niño escuché la lengua materna como mi primera lengua, y no termino de aprender. Dudas que tengo, yo les pregunto a mis papás, ¿no? Entonces, a mí me da mucha tristeza cuando una lengua muere, porque pues la verdad, hasta luego me da ganas de llorar, porque si yo me admiro de nuestra gran riqueza cultural, que viene a partir de la lengua náhuatl, y que de la lengua náhuatl vas a conocer todo esto que el maestro está compartiendo, pues da mucha tristeza que se eche a perder tanto conocimiento de repente. Entonces, hay muchos maestros que, eso es lo más triste, que ya te enseñan a manera, la lengua náhuatl, pero occidentalizado, y la verdad a mí me da hueva ya escuchar ese tipo de enseñanzas, ¿no? Yo creo que a ese momento de fijarnos de la verdadera cosmovisión que viene a partir de los pueblos originarios, y en este caso es la lengua. Nimis yoltlasokamati totemachtikatsin, newan y yolpaki pampanoiki ya sitika to yankuik xiutzin, mostla ti yolpahpatisque, tlasokamati. Gracias, maestro. Tlasokamati nagnitsin. Nimis tlasokamachililia panlawak, Juan y Mayikon, Monakito sepan timopalewiske. Que ni kimiluya ni canto mamachti kniwam. Que matica siki kinemilia cachicueli, cachiquematiske, san pampatejo metic temacasque tlenticpia. Tlen amoticpia, amuelistic temacasque. Callejinte quitzintli tuelisti como palehuisque, tuelisti momachtisque, caí tlamatilisli techcastehuilisque topolua, cachicuali tipacanemisque, ticmahuistoitasque, nochitlen tuyawalihya unca. Ticmatisque que tejuame titeotzitzinte, pantuyolo pantutlanemilis, unca no chitlen tejuame ticnequitiquisque. ¿Ah? Bueno, le digo al hermanito, Gerardo Roque, yo le agradezco, pues que esté con nosotros, a la vez de decirles que realmente necesitamos tener esto presente, pues de hermanarnos, ¿no? Y pues también decirle que pues siempre será bienvenido a este grupo es de todos, ¿sí? Además de que, pues con la frase que decimos, sin miedo de perder, y sin ambición de ganar. Porque cuando pensamos de esa forma, sin miedo de perder, porque no tenemos nada que perder, todo lo que sabemos, lo poquitito que sabemos, lo poquitito que conocemos, pues se nos fue dado también. Entonces, ¿cómo lo voy a perder yo si no es mío? Lo único que hago es transmitirlo. Al momento de transmitirlo, sin ambición de ganar, pues sin ambición de que yo pueda obtener tantas cosas, ¿no? Todo se va dando por merecimiento, ¿no? Además de que lo que preguntaba la hermanita por ahí en el chat, decía, ¿y cómo le hago yo para acceder al curso? No hay otra plataforma, hermanitos, más que el grupo de WhatsApp que tenemos. Ahí les envío el link, ¿saben qué? Vamos a tener la clase, ustedes conéctense
y a disfrutar de la clase, a enriquecer la clase. Somos hermanos, ¿sí? Si no nos vemos entre nosotros, si no nos apoyamos entre nosotros, dígame quién. Lo que decía el maestro Gerardo Roque, hay hermanitos que ya piensan como occidentales y denigran todo lo que uno hace, pero bueno, ¿no? A mí me decía un hermanito, esto que estás diciendo es una mentira, es falso, y te lo ponen, esto es mentira. Solamente le pregunté como 2 veces y ya no me quiso decir nada, no es de otro estado el hermanito. Le dije, ¿y tú eres un nahual? ¿No? El concepto de nahual. Pero bueno, esta parte, este conocimiento, hermanitos, no es para enaltecernos ni hacernos más grandes, sino, pues es compartir, ¿no? Es dar lo que tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Pero bueno, hermanitos, el día de hoy yo les agradezco infinitamente su participación, su colaboración y su tiempo de estar aquí con nosotros. No sé si la hermanita Lilia me parece que había levantado la mano, si todavía se encuentra con nosotros, creo que sí está. Había levantado la mano y si alguien más quisiera compartir su palabra, adelante, hermanitos. Tenemos el espacio, el tiempo, porque me parece, dice el hermanito, no tiene internet, el hermanito José Gerardo. ¿No? ¿Ya no? Bueno, no se preocupen y no se arrepientan. Bueno, Timoitas que no ignivan. Nos vemos, hermanitos, mañana. Por favor, acechen como el coyotito. Vuelen como el águila. Seamos libres. Tenemos la oportunidad de cambiar. Valoremos lo que ya tenemos, pero también luchemos por lo que no tenemos. Nameshlazotla y canoche no yolo, Timoitasque, mostra no kniwa. Matimo sehuica. Timoitasque, mostra no kniwa. Sokamati, Temacheli,